Gioachino Antonio Rossini, 1792-1868. Biografía. Gioachino Antonio Rossini, más conocido como Gioachino Rossini, nació un 29 de febrero de 1792 en Pesaro, Estados Pontificios, actual Italia. Hijo de Giuseppe, apodado El Vivaz, cornista de oficio, y de Anna Ghidarini, cantante en los teatros locales. Fue un compositor italiano, apodado el Rey de la Abertura. Su popularidad le hizo asumir el trono de la ópera italiana en la estética del bel canto a principios del siglo XIX, género que realza la belleza de la línea melódica vocal sin descuidar los demás aspectos musicales. La existencia de Rossini se vio ligada desde la infancia al universo operístico. Alumno del Liceo Musical de Bolonia desde 1806. En esta institución tuvo como maestro de contrapunto al padre Stanislao Mattei y entró en contacto con la producción sinfónica de los clásicos vieneses, Mozart y Haydn, que ejercerían una notable influencia en la fisonomía instrumental de sus grandes óperas, de una riqueza tímbrica y de recursos desconocidos en la Italia de su tiempo. Tocando en la banda municipal a los 6 años, Rossini mostró un extraordinario genio musical desde la más temprana edad y estudió música con su padre. Aprendió a tocar la spinetta con el vinatero Giuseppe Brinetti. Posteriormente estudió con el canónigo Giuseppe Malerbi, en cuya biblioteca leyó las partituras de grandes compositores del pasado. Ganó un premio por una cantata que compuso a los 16 años de edad. Mientras todavía estaba en el liceo, Rossini había llevado a cabo en público como cantante y trabajó en teatros como Repetiu y el teclado solista. En 1810, a petición del tenor Domenico Mombelli, escribió su primera partitura operística, que fue puesta en escena en público en 1812. Después de los primeros éxitos del compositor, Rossini y sus padres llegaron a la conclusión de que su futuro estaba en la composición de óperas. El principal centro operístico en el noreste de Italia fue el de Venecia. Bajo la tutela del compositor Giovanni Morandi, un amigo de la familia, Rossini se trasladó allí a finales de 1810, cuando tenía 18 años. En 1816, en Roma, escribió su obra más famosa, El Barbero de Sevilla, basada en la trilogía literaria del barón francés Pierre-Augustin de Vermechains, cuya segunda parte, Las bodas de Fígaro, fue musicalizada por Mozart. Otra de sus óperas son La italiana in Alieri, 1813, El turco en Italia, 1814, La Cenicienta, 1817, Semiramide, 1823 y Conte Ori, 1828. Sus óperas tenían fama por su dificultad vocal, hasta el punto de que hasta los años 70 del siglo XX, muchas de sus obras se creían imposibles de cantar.
especialmente para la cuerda de tenor. En 1823 se trasladó a vivir a Francia, donde compuso una obra para celebrar la coronación del rey Carlos X, y después a Londres, en el marco de una gira que lo catapultó al estrellato internacional de la música clásica. En 1831 abandonó la composición y durante el resto de su vida tan solo escribió 2 obras importantes: el Stabat Mater, 1842, y la Pequeña Misa Solemne, 1864. A pesar de este largo retiro, siguió figurando como una de las personalidades más relevantes del mundo operístico. Dirigió el Teatro Italiano y el Liceo de Bolonia. Rossini ha sido descrito por los biógrafos como hipocondríaco, colérico y depresivo, pero también como un bon vivant, amante de la buena comida y de las mujeres hermosas. Contrajo matrimonio en Castenaso en 1822 con la soprano española Isabella Colbrán, que interpretó varias de sus primeras óperas. Se separó de Isabella en 1837 y Rossini vivió desde entonces con Olympie Pelissier, con quien se casó en 1846, tras la muerte de Isabella en 1845. El 15 de marzo de 1847, Rossini obtuvo el título de noble de la República de San Marino. Gioacchino Rossini murió el 13 de noviembre de 1868 en Passy, Francia, tras una larga lucha contra el cáncer de recto. Fue enterrado en el parisino cementerio de Père-Lachaise. Sus restos fueron trasladados en 1887 a Florencia y descansan en la Basílica de la Santa Croce. Vida y obras. Las primeras óperas, 1810-1815. La primera ópera de Rossini que tendrá lugar fue El contrato de matrimonio, en un acto de comedia dado en el pequeño teatro de San Moise en noviembre de 1810. La pieza fue un gran éxito y Rossini recibió lo que entonces le pareció una suma considerable: 40 escudos, una cantidad que nunca había visto. Al éxito de su primera pieza le siguió otras 3 más: El engaño afortunado, 1812, La escala de seda, 1812, El señor Bruscino, 1813. Rossini mantuvo sus vínculos con Bolonia, donde en 1811 tuvo un éxito dirigiendo de Haydn Las estaciones, y un fracaso con su primera ópera de larga duración, El curioso malentendido. Trabajó para los teatros de ópera en Ferrara y en Roma. A mediados de 1812 se recibió un encargo de la Scala de Milán, donde sus 2 actos de comedia de La piedra del Paragone corrió durante 53 actuaciones, una carrera
considerable para la época. Al año siguiente, su primera ópera sería Tancredi, que fue bien recibida en la Fenice de Venecia, e incluso mejor en Ferrara, con un reescrito trágico final. El éxito de Tancredi hizo el nombre de Rossini conocido internacionalmente. Producciones de la ópera siguieron en Londres en 1820 y Nueva York 1825. Pocas semanas después de Tancredi, Rossini tuvo otro éxito de taquilla con su comedia La Italiana in Alighieri, compuesta en gran prisa y estrenada en mayo de 1813. La primera obra de Rossini para el San Carlo fue Elizabeth, reina de Inglaterra. Era un drama para la música en 2 actos, en los que se reutiliza secciones sustanciales de sus trabajos anteriores, desconocidas para el público local. La nueva ópera fue recibida con gran entusiasmo, al igual que el napolitano estreno de La Italiana in Alighieri, y la posición de Rossini en Nápoles estaba asegurada. Entre 1815 y 1822 compuso 18 óperas más, 9 de Nápoles y 9 para los teatros de ópera en otras ciudades. En 1816, en el Teatro Argentina de Roma, compuso la ópera que se convertiría en su obra más conocida, El Barbero de Sevilla. Las óperas de Rossini para el Teatro San Carlo fueron sustanciales. Entre sus otros trabajos para la casa tenemos a Moisés en Egipto, basado en la historia bíblica de Moisés y el éxodo de Egipto, 1818. Y La Dama del Lago, de Walter Scott, en 1819. Para la Scala, escribió la ópera semiseria La Urraca Ladrona, en 1817. Y para Roma, su versión de La Cenicienta, 1817. En 1817 llegó la primera representación de una de sus óperas, La Italiana, en el Teatro Italiano en París. Su éxito llevó a otra de sus óperas que se celebraran allí a su contrato en París de 1824 a 1830. Viena y Londres, 1820-1824. En Viena, Rossini fue recibido como un héroe. Sus biógrafos lo describen como sin precedentes, un entusiasmo febril. Al canciller del Imperio Austriaco, Metternich, le gustaba la música de Rossini, por lo que permitió que la empresa San Carlo realice óperas del compositor. Las presentaciones de las óperas se caracterizaron por tener un público tan entusiasta que hasta Anton Schindler, asistente de Beethoven, lo describió como una orgía idolátrica. Después de la temporada de Viena, Rossini volvió a Castenaso, al trabajo con su libretista, Gaetano Rossi. En febrero de 1823, estrenó Semiramide, su último trabajo para el teatro italiano, en el cual actuó Isabella
Colbran, pero era evidente para todos que su voz estaba en franca decadencia. Y Semíramis terminó su carrera en Italia. El trabajo que sobrevivió a una desventaja importante entró en el repertorio operístico internacional, permaneciendo popular en todo el siglo XIX. Estando ya en Inglaterra, Rossini e Isabella Colbran habían firmado contratos para una temporada de ópera con el teatro de Jamaica. Sin embargo, las deficiencias vocales de Isabella eran una grave responsabilidad, y ella, de mala gana, se retiró de los escenarios. La opinión pública no fue mejorada por el fracaso de Rossini para proporcionar una nueva ópera, como se había prometido. El empresario Vincenzo Bellini dejó de pagar el contrato del compositor, pero esto no era conocido por la prensa y el público de Londres, quien culpó a Rossini de este hecho. París y óperas finales, 1824-1829. En el año 1824, Rossini negoció un contrato con el gobierno francés, gobernado por Luis XVIII, quien murió en septiembre de 1824, poco después de la llegada de Rossini en París. Se había acordado que el compositor produciría una gran ópera para la Real Academia de Música o bien una ópera semiseria para el teatro italiano. La muerte del rey y la adhesión de Carlos X cambiaron los planes de Rossini, y su primer trabajo nuevo para París fue El viaje a Reims, un entretenimiento de ópera dado en junio de 1825 para celebrar la coronación de Carlos X. Fue la última ópera de Rossini con libreto en italiano. Permitió solo 4 representaciones de la pieza. Las primeras óperas de Rossini que Rossini escribió en libretos franceses fueron Les Sigier de Corintio, 1826, y Moïse et Pharaon, 1827. Ambas eran reelaboraciones sustanciales de piezas escritas para Nápoles, Muhammad II y Moisés en Egipto. Rossini tuvo mucho cuidado antes de comenzar a trabajar en la primera ópera. Aprendió a hablar francés y familiarizarse con formas operísticas tradicionales franceses de declamar el idioma, así como dejar caer un poco de la música original que estaba en un estilo adornado fuera de moda en París. Rossini acomodó las preferencias locales mediante la adición de bailes, cantos como números y un papel más importante para el coro. En 1828, Rossini escribió Le Conte Ori, su única ópera cómica en lengua francesa. Su determinación por la música lo llevó a la reutilización de El viaje a Reims,
que causó problemas a sus libretistas, quienes tuvieron que adaptar su trama original y escribir palabras en francés para adaptarse a los números italianos existentes. Pero la ópera fue un éxito y fue visto en Londres. Dentro de los 6 meses siguientes, en la Paris Premiere y en Nueva York en 1831. Al año siguiente, Rossini escribió su gran ópera francesa, Guillermo Tell, sobre la base de El juego en 1804 de Friedrich Schiller, que se basó en la leyenda de Guillermo Tell. Jubilación anticipada, 1830-1855. Guillermo Tell fue bien recibido. La orquesta y los cantantes se unieron fuera de la casa de Rossini después del estreno y se realizó el trepidante final del segundo acto en su honor. El periódico Le Globe comentó que una nueva era de la música había comenzado. Gaetano Donizetti comentó que los primeros y últimos actos de la ópera de Rossini fueron escritos, pero el acto central fue escrito por Dios. La obra fue un éxito indudable y se produjo en el extranjero pocos meses después del estreno. Sin embargo, no había ninguna sospecha de que sería la última ópera del compositor. Las razones de la retirada de Rossini de ópera se han discutido continuamente durante y después de su vida. Algunos han supuesto que, después de haber negociado una renta considerable por parte del gobierno francés y después de haber escrito 39 óperas, simplemente planeaba retirarse a los 37 años de edad. En un estudio de 1934 del compositor, el crítico Francisco Toye acuñó la frase "la gran renuncia" y llamó a la jubilación de Rossini un fenómeno único en la historia de la música y de difícil paralelo en toda la historia del arte. A principios de la década de 1850, la salud mental y física de Rossini se había deteriorado hasta el punto de que su esposa y amigos temían por su salud mental o por su vida. A mediados de la década estaba claro que tenía que volver a París para una atención médica más avanzada disponible en ese entonces. En abril de 1855, el compositor realizó su último viaje de Italia a Francia. Rossini regresó a París a la edad de 63 años y la convirtió en su casa por el resto de su vida. Influencia y legado. La popularidad de las melodías de Rossini llevó a muchos virtuosos contemporáneos para crear transcripciones para piano o fantasías basadas en ellos. Los ejemplos incluyen fantasías en temas de Moisés, de Sigismund Thalberg, los conjuntos de variaciones sobre
no más triste, de La Cenicienta, de Henry Herz, Friedrich Chopin, Franz Hunten, Anton Jabelli y Friedrich Burgmüller, y transcripciones de Liszt de la abertura de Guillermo Tell en 1838 y las veladas musicales. El principal legado de Rossini a la ópera italiana está en las formas vocales y la estructura dramática de la ópera seria. Su legado a la ópera francesa era proporcionar un puente de la ópera bufa al desarrollo de la ópera cómica, y de allí, a través de Jacques Offenbach, las óperas de Buffen, al género de la opereta. Las óperas cómicas que muestran una deuda con el estilo de Rossini incluyen obras como La Dama Blanca de Frank Adrien Bourdieu en 1825 y Fra Diavolo de Daniel Auber 1830, así como obras de Ferdinand Gerold, Adolfo Adam y Fromental Halevi. A principios del siglo XX, Rossini recibió tributos tanto de Ottorino Respighi, quien había orquestado extractos de su obra Pecados de vejez en su ballet La Boutique Fantastique 1918, y de Benjamin Britten, que adaptó la música de Rossini para dos suites, Veladas musicales, Ópera 9 en 1936 y Mañanas musicales, Ópera 24 en 1941. Richard Osborne singulariza la biografía de 3 volúmenes de Rossini por Giuseppe Radocchi entre los años 1927 y 1929, como un importante punto de inflexión hacia el positivo aprecio, el cual también puede haber sido asistido por la tendencia del neoclasicismo en la música. En el siglo XXI, el repertorio de Rossini está presente en los teatros de ópera alrededor del mundo, dominado por El Barbero de Sevilla y por otra de sus óperas, La Cenicienta, siendo esta la segunda más popular. Varias otras óperas se producen regularmente, incluyendo Delle Conte Ori, La Dama del Lago, La Urraca Ladrona, Guillermo Tell, La Italiana in Alighieri, La Scala de Seda y El Viaje a Reims. Otras piezas de Rossini en el repertorio internacional actual se tienen en cuenta de vez en cuando. Incluyen óperas como Elizabeth, Reina de Inglaterra, Moisés en Egipto y Tancredi. La página web Ópera Base registra un listado de 2.319 actuaciones de 532 producciones de las óperas de Rossini en 255 lugares en todo el mundo entre los años 2017 a 2019.